Memo anda en Aguascalientes, se fue a Aguascalientes y ayer Johnny lo llevó a la terminal y lo llevó llegó a las 11:15 porque su camión salía a las 12 y al ratito le habla, dice: hijo, regresa por mí, dice, porque se me olvidó, pero mi camión salía a las 11, son las 11:15 y ya me dejó el camión. Dice, y ahora compré otro boleto y salgo hasta las 5 de la mañana. Ay, tu papá, que todo se le olvida. Está enamorado. Y yo me estaba como riendo de Memo. ¿Y qué creen? Se me olvidó mi bosquejo. Pero no se preocupen, ya es común en mí. El sábado, ayer no, el anterior, me tocó dar el devocional en el Cotec, el último devocional del semestre, y se me olvidó mi bosquejo. Así que ustedes perdonarán, pero lo voy a sacar todo de aquí. ¿Sí? Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Les dije la última vez que compartí, que Dios había puesto en mi corazón compartir acerca de las cartas que escribe el apóstol Juan, bueno, más bien que es Dios que escribe estas cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, en el libro de Apocalipsis. Y dice así, quiero dar una introducción antes de entrar a las cartas. Dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, del verso 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Señor, permítenos considerar esta palabra en el último libro de la Biblia. Revelaciones tuyas, Jesús, para tu iglesia de todos los tiempos. El libro con el que se cierra el canon, que es un libro, Señor, de esperanza para los que hemos creído en ti, pero también de advertencia para lo que debemos de hacer. Deja que nos sintamos, como dice tu palabra, bienaventurado al que oye esta profecía, y que tu bienaventuranza venga sobre la vida de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después dice, el mismo Jesús dice: yo soy, en el versículo 8, el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Verso 11: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las 7 iglesias a las que va a escribir, ¿sí?, el apóstol Juan, que es lo que le pide Dios por medio de un ángel. Digamos, viene la revelación de Dios a Jesús, de Jesús manda un ángel, el ángel le da la indicación a Juan, lo que tiene que hacer. Y va a escribir a 7 iglesias que se ha definido estas iglesias. Son 7, y en la escritura podemos encontrar que el número 7, sin caer en numerología, pero el 7 habla de la plenitud, de la totalidad de Dios. En 7 días se creó toda la tierra. 7 son los espíritus de Dios, y vamos a ir encontrando el número 7, ¿no? 7 diáconos, en fin.
Así vamos a ir viendo. Entonces habla de la plenitud. Cuando se acerca de escribirle a 7 iglesias, algunos han interpretado que estas iglesias representan a la iglesia en general, a través de toda la era o la historia de la iglesia. ¿Sí? Pero aquí está hablando a iglesias existentes de esa época. El Asia Menor no es la Asia que hoy conocemos. Digamos, hoy podría ser Turquía, lo que es Turquía, el Asia Menor. Entonces está mandando Dios a Juan a que escriba a estas 7 iglesias. Y estas forma que va a hablar a estas iglesias, vamos a encontrar cosas muy comunes en todas esas cartas. Por ejemplo, una de las cosas comunes es que a la gran mayoría de ellas las alaba por las cosas que hacen. Solo hay 2 iglesias a las que no les da una alabanza. Casi a todas las iglesias les da una advertencia, una amonestación. Solo hay 2 iglesias a las que no les hace ninguna advertencia, ningún reproche, digamos. ¿Y de qué nos sirve a nosotros escuchar hoy esto? Fíjense, la primera carta que escribe es a la iglesia en el capítulo 2, a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes de aquella época. Cuando ustedes leen la epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, es más o menos alrededor del año 60-65. Apocalipsis se escribe alrededor del año 95. Aproximadamente han pasado 30 años desde lo que vemos en la carta a los Efesios que escribe Pablo y cuando leemos la carta que se escribe a Éfeso en Apocalipsis. Y en 30 años han pasado muchas cosas en la iglesia de Éfeso. Una de las más preciosas cartas es la de Éfeso o de los Efesios y muy parecida a Colosenses. Y cómo elogia Pablo a esa iglesia y lo que estaba haciendo esa iglesia. Pero 30 años después, esta es la carta que se escribe a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 del verso 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok. Fíjense. No sé si notaron algunas cosas que dicen aquí. Casi en todas las cartas Jesús hace una presentación de él mismo. Aquí dice, le dice al ángel que escriba a la iglesia de Éfeso y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ese es Jesús. Él es el que está dando la orden, dice, y es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y vamos a descubrir que el candelero significa la luz de Dios y la presencia de Dios en las iglesias. Y las estrellas es lo que el mismo Dios está dando como conocimiento a cada iglesia. Y esta primera iglesia a la que le escribe, fíjense, algunas de las características que tiene esta iglesia es que es bien trabajadora, bien chambeadora. 30 años
no le habían quitado el entusiasmo de seguir trabajando, dice, arduamente. Se dedicaban a hacer demasiado trabajo en la iglesia. Aquí hemos dicho, tenemos más de 100 servidores, pero no todo lo que se hace, digamos, verdaderamente es un servicio hacia Dios. La iglesia de Éfeso, viene el reconocimiento de lo que hace Dios por esta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras. Y porque no son las obras que cada iglesia esté haciendo, no son ajenas a lo que Dios está mirando. Pero Dios no mira el exterior, Dios mira el interior de cada uno, de por qué hacemos las cosas, para quién le hacemos y con qué motivación las hacemos. Y el activismo no significa necesariamente que estemos sirviendo a Dios. Podemos estar llenos de actividades, ¿sí? Y podemos hacer muchas obras, pero dejar fuera al Dios de las obras. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero dejar fuera al Dios de la iglesia. Y no le desconoce eso Jesús. Dice, y tu arduo, tu fatiga en cada uno de esos trabajos que has hecho. Y además, todo lo haces con paciencia. Y era una iglesia celosa de la doctrina, de la santidad. Le dice, y no soportas a los malos. Digamos, podríamos decir que era una iglesia celosa de las cosas de Dios, quizás rayando en el legalismo. Y además estaba llena de doctrina. Dice, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pablo, cuando ustedes van al capítulo 19 y 20 del libro de los Hechos, en el capítulo 19 al final, él se propone visitar a la iglesia de Éfeso. Quizás fue la iglesia que más tiempo le dedicó Pablo. Dice la escritura que en esa iglesia permaneció 3 años. En Corinto llegó a permanecer 1 año y medio. Pero en Éfeso llegó a estar 3 años. Y cuando Pablo se disponía a ir a Jerusalén, sabiendo lo que ya le esperaba allá, en su corazón estaba ir a la iglesia de Éfeso y hablar con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 20, ya después, en el libro de Hechos, Pablo tiene un encuentro con los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos. Y estando ahí con ellos les dice, si quieren acompáñenme al capítulo 20 del libro de Hechos. Les dice en el verso 28, por tanto miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Iban a levantarse falsos apóstoles, falsos profetas, ¿sí? Y le dice Pablo a la gente, aún dentro de ustedes mismos se van a levantar algunos falsos. De esa iglesia que Pablo está elogiando cuando escribe su carta a los Efesios, pero también les profetiza parte de lo que va a pasar más adelante. Y acá en Apocalipsis se cumple eso. Después de pasados 30 años, empiezan a llegar a la iglesia de Éfeso falsos apóstoles. Presentaban todas sus credenciales
¿sí? Querían hacer cosas ahí en la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso los descubre. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así era el cuidado que tenía de su doctrina la iglesia de Éfeso. No cualquiera los podía burlar. No cualquiera podía llegar con sus engaños y pasar como buen discípulo, como buen apóstol, como buen profeta. Digamos, estos efesios eran más berenianos que los berenianos. El que lea entienda. Y encontró a todos estos mentirosos. Y esta iglesia dice, tú has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nosotros vamos a cumplir el año que entra 38 años de estar aquí. No es fácil que una iglesia se sostenga tantos años. Éfeso llevaba 30 años. ¿Saben qué soy de la ciudad de Éfeso? Ruinas. No existe iglesia en Éfeso. De hecho, el evangelio o el crecimiento de las iglesias en el tiempo de lo que eran los tiempos de Jesús, lo que era Asia, lo que era Oriente, ¿sí? El evangelio está muy escaso. En Europa, el crecimiento de las iglesias es raquítico. ¿Saben dónde se está desarrollando más el evangelio? En África, en Asia, no en la Asia menor, sino en la Asia de la actual, y en América Latina. Es donde el evangelio está creciendo. Pero en los lugares donde antes, en ese entonces, crecía el evangelio, hoy muchas de esas cosas las usan, por ejemplo, en iglesias en Inglaterra, algunas locales, templos de iglesias cristianas son salones de baile. En otras son museos. Otras las han usado incluso para mezquitas. Y la ciudad de Éfeso son ruinas. No hay iglesia ya en Éfeso. Y 30 años después ya se estaban sintiendo los estragos. Pero no se notaban. Porque vean todo lo que el Señor les está señalando. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Pruebas y encuentras mentirosos a los que dicen ser apóstoles, ¿sí? Y te has fatigado y te has cansado, pero no has desmayado. Qué bonitos elogios, ¿no? ¿Pero ustedes creen que con eso se mantiene una iglesia? ¿Con 100 servidores? ¿Con hacer muchos eventos? Puede ser que sí, dependiendo nuestra motivación. Y viene el reproche, verso 4. Pero, estos peros son los que no son agradables, pero son necesarios que el Señor nos los señale. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, estaba leyendo ahorita Abraham. Por algo se fue a Corinto. Yo cuando empecé a oír que iba a leer Corinto dije, ¿cómo va a ligar Corintios con la cena del Señor? ¿Cómo lo va a ligar? Y la escribe el mismo Pablo, el fundador de la iglesia de Éfeso. Y empieza a decir, Pablo en Corinto, dice, todo lo que se puede hacer sin amor. ¿Sí? Se puede hablar lenguas humanas y angelicales. Puedo entregar mi vida en sacrificio. ¿Sí? Puedo hacer muchas obras, pero él dice, si no hay amor, de nada sirve. Y el Señor empieza a señalarle eso a la iglesia de Éfeso. Sí, todo lo que estás haciendo,
te lo reconozco, pero has olvidado lo que nunca deberías de haber olvidado, tu primer amor. Déjame plantearles este ejemplo. ¿Cuántos son casados aquí? A ver, levanten su mano. Ok. Déjenme ver si me dirijo a los hombres o a las mujeres. No, a los hombres siempre le tiramos a las mujeres. Ahora vamos a tirarle a los hombres. ¿Les parece? Ok. Varón, George. A George, vamos a dirigirnos a George. Me va a inspirar George. Imagínate que Nan te dice, mi George, como te dice, ¿no, mi George? Quiero decirte que todo este tiempo que te he estado sirviendo, a partir de hoy no va a cambiar nada. Te voy a hacer tu comida que te gusta, a lavar tu ropa, a plancharte, a tener la casa aseada, pero ¿qué crees? Mi corazón ya le pertenece a otro, pero no te preocupes, yo voy a seguirte haciendo todo tus cosas, ¿eh? No hay bronca, nada más que mi corazón ya se lo entregué a otro. ¿Qué dirías, George? Está bien, ¿no? Total, con que me atienda. ¿Sí dirías eso? ¿No? ¿Qué dirías? No, yo no quiero eso. Yo quiero tu corazón, yo quiero que me ames, no que me hagas cosas. Eso le está diciendo Jesús a la iglesia. No, yo no quiero que hagas tantas cosas. Yo quiero tu corazón. Me has olvidado. Aquellas cosas que hacías antes, cuando te enamoraste de mí, cuando se veía que lo que te motivaba en tu corazón era lo exterior que hacías, pero porque había amor ahí. No quiero que sigas haciendo esas cosas nada más para mantener una rutina, una monotonía, algo que estás acostumbrado a hacer, que eso te ha alejado de mí, de la relación que deberías de tener conmigo por estar haciendo cosas. Y hermanos, fue muy fácil, podemos caer en eso. Porque saben que hacer cosas, hacer servicio nos hace sentir bien, útiles, indispensables a veces. Pero Dios no quiere eso. Memo nos está compartiendo acerca del libro de Efesios. Y lo primero es, dice, sentaos, estate quieto, reconoce que todo lo ha hecho el Señor. En la introducción, que pudiéramos decir es el capítulo 1 de Apocalipsis, Él dice que Él nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria del Padre. Y eso debería de motivar un amor hacia Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, para que sea el motor que nos lleve a hacer las cosas que hacemos. Pero es fácil desviarnos. Y a veces nos enamoramos más de las cosas que hacemos del que deberíamos estar enamorados. Pregúntate, hermano. Les voy a preguntar a todos los servidores. Si tú no hicieras lo que vienes a hacer aquí, ¿vendrías con la misma frecuencia con la que vienes? No me contestes, llévatelo en meditación. Preséntaselo a Dios ahí en tu casa. ¿Sí? Porque muchos a lo mejor pueden venir aquí por lo que hacen, no por Dios. Pueden llegar temprano aquí cuando les toca cantar, cuando les toca hacer algo. Y pueden ignorar muchas otras cosas más, digamos, es un desprecio hacia Dios. Algunos van llegando a mitad de la alabanza y algunos hasta pueden pensar, ay, alcancé la cena. No, no alcanzaste la cena. La cena es la comunión que tenemos con los hermanos y con Dios, no el vasito y el
de vino y el pan. Eso no es la comunión. Eso representa la verdadera comunión. Y Dios le hace ese reproche a esta iglesia porque se había enfriado. Su corazón estaba frío en su relación con Dios. Y cuando el corazón se enfría, solo es cuestión de tiempo para alejarse. Pero no solo le reprocha, también le da un consejo. Y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. El día que tú y yo olvidemos de dónde nos sacó el Señor y solo nos dediquemos a hacer cosas, nos vamos a olvidar. Por eso, el que nosotros estemos celebrando cada 8 días la cena del Señor es para que no se nos olvide lo que ha hecho el Señor, porque tenemos la tendencia, los seres humanos, a ser bien olvidadizos. Y sobre todo olvidamos lo bueno. ¿Y saben qué recordamos? Lo malo. Y el Señor va a tratar de sacudir a su iglesia y le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y quieres la solución para tu corazón frío? Dice: haz las primeras obras. A ver, el ejemplo de los esposos es bueno para esto. Hay esposos, por ejemplo, aquí me gusta ver a Rosy y a Javier. Están tomaditos, Rosy le toma del brazo a Javier. Pero hay esposos que ya no se toman de los brazos. Que si les decimos en alguna predicación al final para ministrar: toma a tu esposa de la mano, sienten toques, se sienten raros. ¿Cómo te conquistó este chaparrito, Rosy? ¿Una qué? Una taza de dulces. Ah, fíjense. ¿Te lo sigue trayendo? Fíjense, sigue haciendo las primeras cosas. Por eso están así. ¿Sí? Cuando alguien empiece a sentir frialdad, distanciamiento con su esposa, con su esposo, recuerda cómo te enamoraste o cómo la enamoraste. Y si sientes que eso se está perdiendo, empieza a hacer aquellas cosas con las que conquistaste. Las llamadas telefónicas, las cartitas que a lo mejor le dejabas, las notitas en un libro que sabías que se iba a llevar. Algo que reavive el verdadero amor, no la costumbre. No esperes a que te reproche y te diga tu esposa: hace mucho que no me dices que me amas. Ah, pues ya sabes que vivo contigo, ese es síntoma de que te amo, ¿no? No, necesita a ella que se lo digas. Y dice, el Señor le dice a la iglesia: haz las primeras obras. Fíjense la advertencia: si no vendré, dice el Señor, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Quitar el candelero es quitar la presencia de Dios. Imagínense que nos reunamos en esta iglesia sin la presencia de Dios. Si Él es el motivo de nuestra reunión, por Él venimos. Pero muchas veces Jesús es el más ignorado a veces en nuestras reuniones. Es como en la Navidad de este mundo. Se hacen todos los arreglos, las fiestas, se arreglan las luces, los arbolitos, los regalos, la casa toda adornada, la cena. Pero es el festejado olvidado. ¿No es eso lo que hace el mundo? Pero podemos correr ese mismo riesgo en la iglesia, hermanos, de ignorarlo. Y nos está advirtiendo: yo no quiero quitar mi presencia de ustedes, no quiero quitar mi presencia de su vida.
No quiero quitar ese candelero, el que alumbra tu vida, el que alumbra mi vida. Si se va Él, se va todo. Por eso insiste, dice, si no te hubieras arrepentido, porque hay esperanza, arrepiéntete y cambia. Y vuelve a hacer una alabanza, dice, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, algunos creen, en el capítulo 6 del libro de Hechos, hay 7 nombres de los diáconos que se levantaron para servir a las mesas. Y cuando tú lees esos nombres, hay un Nicolás. Se cree por la tradición que Nicolás apostató. Y que este Nicolás creó esta secta de los nicolaitas y que tiene mucho de la doctrina de Balaam. Ya después en otras cartas va a asociarlo con Balaam y otra carta va a hablar de Jezabel. Y que las 3 cosas o los 3 grupos que hablan estas 3 cartas se tiene que ver con los nicolaitas, que es una mezcla de la doctrina de Balaam con las ideas de Jezabel y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y que entre parte de su doctrina es que ellos argumentaban que el alma es pura y el cuerpo malo, y que no importa si el cuerpo le da rienda suelta al cuerpo y puedes tener inmoralidades sexuales y de todo tipo, si al fin que el cuerpo como es malo se va a desechar, pero el alma es pura. Y una serie de herejías que había, y les alaba también esto el Señor, dice, tú los aborreces sus obras. Y fíjense lo que dice, sus obras, no a los nicolaitas. Y esta es una enseñanza para nosotros. Debemos aborrecer el pecado de cualquier persona, pero no a la persona. Las obras, lo que él hace. ¿Vieron la inauguración de las Olimpiadas? Qué grotesco, ¿no? Qué blasfemo lo que hicieron. Con homosexuales presentar como si fuera Jesús y sus apóstoles. Hubo indignación de un sector cristiano, pero debíamos estar más indignados de lo que hicieron. Y luego presentaban a una niña como si el hombre fuera a tener relaciones con la niña, así se veía toda la lascivia de ese hombre. Nosotros debemos aborrecer eso, pero no a las personas. O sea, a veces no es tan sencillo separar eso, ¿no? Y a veces nos van a tachar de homofóbicos, pero tenemos que hacerle entender al mundo que esas cosas las rechazamos, pero no a ellos. Y Dios le está diciendo, aborreciste esas obras de los nicolaitas, yo también las aborrezco, porque el Señor aborrece el pecado. Y termina la carta usando unas palabras que Jesús usaba también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tiempo que despertemos nuestro oído no físico, el espiritual. Yo esperaría que si escuchan ustedes 52 sermones al año, sí son 52 semanas las que tiene el año. Si es año bisiesto, a lo mejor llegará a 53, no sé. Pero si escuchan 52 sermones al año, yo esperaría 52, al menos intentos de cambio en nuestras vidas. Que no estemos a gusto como estamos viviendo y que entremos en una lucha para querer superar eso y trascender eso y ser mejores para Dios. Pero aquí venimos y no oímos. Es más, algunos se duermen. Y yo a algunos sí les digo, mira, déjalas. Pero otros luego me dicen, pero se durmieron por tu sermón, tú los duermes.
Digo, ya no sean tan gachos, ¿no? Pero yo les digo, déjalas, a lo mejor es el único lugar donde pueden descansar. Ya no sean tan duros con esas personas que se duermen, ¿no? Pero no escuchamos, ya sea porque nos dormimos o porque simplemente cerramos los oídos. Y estamos de cuerpo presente pero de mente ausente y de oídos cerrados. Y viene la siguiente semana y seguimos los mismos. El Evangelio debería producir una transformación en nosotros. Pablo, cuando escribió a los romanos, eso es lo que les dijo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que ese es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio del entendimiento, ¿sí? De renovar su entendimiento, de cambiar la manera de pensar, porque Proverbios dice, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Así como pensamos somos. Y el Señor les está llamando la atención, dice, el que tiene oídos, por favor, oiga, esto lo dice el Espíritu, no lo dice el predicador que se para aquí, lo dice Dios, el Espíritu Santo nos está hablando, dice, esto dice el Espíritu. El que venciere. Hermanos, sí, somos salvos por la gracia de Dios porque hemos creído. Pero Apocalipsis nos va a advertir, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La salvación, aunque ya la tenemos, todavía no. Entiéndame el término, ese es algo que se lee en el libro de Efesios. Dice Efesios, ya estamos sentados en lugares celestiales, sí y no. Por fe sí, pero todavía no llegamos al cielo, no estamos sentados en lugares celestiales, seguimos sentados aquí en las sillas del triunfo. Sí y no. ¿Ya somos salvos? Sí, pero la Escritura nos habla que entonces nuestra salvación será completa cuando ya hayamos terminado nuestra carrera aquí, firmes en la fe. Y entonces tenemos que entender que dice, al que venciere, y el que venciere sí es parte de lo que está reconociendo Jesús a esta iglesia. Su arduo trabajo, que no ha desmayado, que aunque ha habido fatiga, sigue adelante, pero la frialdad en el corazón, cuando tú estás haciendo las cosas en tus fuerzas por costumbre, te voy a decir un secreto, cansa, terminas por aburrirte, porque no está el motor que debe de ser el que te mueva a hacer las cosas, ¿sí? Es lo mismo en el matrimonio, hermanos. ¿Quién piensa en divorciarse? El que ha dejado de amar. Y no por el sentimiento, sino porque ha dejado de tomar la decisión de amar a una persona imperfecta igual que uno mismo. Tenemos tiempo. Digo, estaba leyendo sus datos. Si alguien se quiere quedar a la segunda reunión, voy a ir por mi bosquejo. Y en mi bosquejo traigo algunas frases que había escrito de algunos cristianos y algunas otras cosas. Pero el Señor nos está llamando al arrepentimiento, a reenfocarnos en Él, a volver al primer amor. ¿Dónde está Chico? Vente, Chico. ¿Por qué no le cantamos, pero como dice la Escritura, no solo por cantar, sino cantemos con entendimiento? Y pidámosle al Señor que nos enamore, enamórame, que nos enamore de nuevo y podamos poner todo a sus pies y reenfoquemos nuestras prioridades para que no recibamos ese reproche que hemos dejado, hemos olvidado nuestro primer amor.